las acciones terapéuticas y las decisiones en cada punto. Entonces, rápidamente, yo sé que el tiempo en la noche es un poco contado porque cada uno pues ya está en casa, así que lo vamos a tratar de hacer rápido. Hemos repasado el caso el día de hoy y el día de ayer con nuestra nueva rotante en el servicio, es la doctora Sandra Zabaleta. Ella es residente de cuarto año del Hospital Cayetano Heredia. Y por favor, siéntanse en la libertad de poder discutir los puntos que vamos a ir tocando, ¿ok? Y justamente el día de hoy hablaba con personal de calidad que nos está ayudando con las trombolisis, y uno de los puntos que vimos que era muy importante era que el tiempo de trombolisis puerta aguja era de 30 minutos, por ejemplo, 60 minutos en tomografía, y eran 30 minutos más cuando se hacían en emergencia. Así que, por favor, esta medida que se tomó de trombolizar en la tomografía, en radiología, sí ha sido conveniente, sí mejora nuestros tiempos, por más que sea cerca la emergencia a la tomografía, mejoramos mucho los tiempos, y eso creo que más que por la cercanía también influye mucho que el neurólogo toma una actitud muy activa durante el proceso de trombolisis, ¿no? En estos pacientes que se trombolizan en tomografía. Entonces, sí creo que va a ser importante, por favor, que cada uno pueda participar de forma activa durante la trombolisis y que se haga durante la tomografía, ¿no? Después, posterior a la imagen. Muy bien, entonces, por favor, Sandra, podemos comenzar con el caso de la paciente que actualmente está hospitalizada. Así como hay varios casos. Yo necesito que por favor saquemos el mensaje más importante. Es muy fácil verlo ya a posterior y no durante el proceso, eso es evidente. No queremos tratar de evidenciar nada aquí, simplemente el único hecho es tratar de aprender todos con cada uno de los ejemplos que tenemos, ¿ok? Adelante. Buenas noches con todos. Como ya me presentó la doctora Marla, soy residente de cuarto año del Hospital Cayetano Heredia. Mi nombre es Sandra Zabaleta Castillo y el día de hoy vamos a revisar el caso de la paciente que actualmente está hospitalizada, ¿no? En este caso, ya está. Sí pueden visualizar la pantalla, ¿verdad? Sí, Sandra. Sí. Es una mujer de 74 años que ingresó a la emergencia el día 19 del 5 a las 21:47. La paciente, como antecedentes de importancia, tenía hipertensión diagnosticada desde el 2007 en tratamiento con enalapril y losartán. Además de ello, vemos en la historia clínica que la paciente también tiene un antecedente de vértigo en tratamiento con betaistil. La paciente ingresa, como ya vimos, a las 21:47. En la historia clínica he podido ver que la hora en la que se registran los signos vitales es a las 22:02, en la cual, como podemos observar, está hemodinámicamente estable, pero vemos una saturación en 91. Además de ello, vemos un hemoglucotest que está fuera de los valores normales, los 213 para ese momento. Dentro de las molestias principales que se encontró en la historia clínica fue vértigo, inestabilidad en la marcha, con un tiempo de enfermedad aproximadamente de 7 horas. Lo que se redacta en la historia clínica es que durante sus vacaciones esta paciente presenta episodios de inestabilidad en la marcha y vértigo que lo registran, que se desencadena el movimiento cefálico, además de tinnitus. Estos eventos fueron esporádicos y fueron en 2 oportunidades, siendo la última un día previo a su ingreso. Eran breves y bueno, mejoraban con el reposo y estas estaban asociadas a náuseas y vómitos. El ranking de la paciente al ingreso, el previo fue 0 y su NIS de ingreso fue 10 puntos. Entonces, además de ello, también se visualiza en la historia clínica un pequeño relato, al parecer parece que le hacen una anamnesis más dirigida, en los cuales los familiares refieren que la paciente se puso mal, ¿no? Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, en la cual presenta náuseas y vómitos en múltiples oportunidades. Ellos le brindan dimenhidrinato sin mejoría clínica, ¿no? Este cuadro comienza a progresar y se le agrega confusión, dificultad para hablar y debilidad generalizada, ¿no? Y esto es por lo que la traen por emergencia. La paciente ingresa por emergencia
Registran que estaba en un aparente mal estado general, traída por el familiar. También se registra que está diaforética. En la parte cardiovascular no se encuentra algo relevante y en la parte del sistema neurológico ponen que la paciente estaba en Glasgow 14 con una fascia de expresión, con una hemiparesia izquierda, predominio crural y lo califican como una disminución de la fuerza en miembro inferior izquierdo de 3/5, ¿no? Y en ambos miembros superiores de 3/5 también. Pupilas mióticas. No se encuentra mayor dato en la historia clínica, ¿no? Y bueno, vemos que la paciente Ahí, Sandra, por favor, un momento. Yo creo está perfecto. Yo quiero recalcar nada más que la paciente, si bien era una paciente con 74 años, era una paciente independiente total previamente. Esto es muy importante para las terapias de reperfusión. El segundo punto es que si bien también el vértigo parecía un vértigo periférico porque se presentaba con los cambios posturales, ya a las 3 de la tarde, ¿no? Ella ingresa a las 9 de la noche con 6 horas de evolución. ¿Por qué? Porque si bien ella presenta un vértigo ya de forma progresiva, se desencadena náuseas y vómitos y disminución del estado de conciencia, que son los síntomas que se agregan ese día. Entonces podríamos indicar que la paciente tiene un tiempo de enfermedad probable de 6 horas, ¿ok? También es que aparentemente esto que era periférico, que podría haber sido un vértigo periférico, actualmente se presentaban con signos neurológicos focales. Tenemos afasia, trastorno del sensorio, náuseas y vómitos y incremento de la inestabilidad. Entonces estamos ante una paciente que pues tiene 6 horas de evolución con un ranking de 0 previo y con una escala de NIS de 10. ¿Por qué la escala de NIS es importante en fosa posterior? Porque los dos estudios que han evidenciado que se puede usar trombectomía en fosa posterior es con escala de NIS más de 10, mayor o igual a 10. ¿Ok? Por eso ese es el punto de corte que yo necesito que ustedes aprendan para saber si seleccionar pacientes para trombectomía en fosa posterior. Ok, pasemos a la imagen, por favor, Sandra, que estuvo correctamente seleccionada porque el paciente tenía más de 4.5 horas y se le hizo una resonancia cerebral, ¿no? Claro, y bueno, la tomografía, como podemos ver, la resonancia fue hecha casi a una hora, un poco menos de una hora, desde el ingreso de la paciente. Acá podemos ver en la resonancia magnética como en la secuencia difusión podemos ver una hiperintensidad en el hemisferio cerebeloso izquierdo, ¿no? Pequeña, que vemos que en FLAIR no se evidencia, ¿no? Entonces, como había comentado la doctora, la paciente aún se mantenía dentro de los estándares, como por ejemplo el Nissen 10, para poder darle una terapia de reperfusión, ¿no? Porque encontramos una difusión positiva y un FLAIR negativo. Yo invito por favor aquí a Williams, no sé si está Robinson, Sofía, doctora Ivette, que me digan, esta es una paciente con un tiempo de evolución de 6 horas aparentemente ella creo que es una siesta también durante este proceso, que le encuentran una difusión positiva y un FLAIR negativo con toda esta sintomatología. ¿La paciente es candidata para trombolisis, sí o no? Difusión. Buenas noches, doctora. Sí, por favor, Robinson. Sí, o sea, tiene un mismatch positivo, ¿no? Una exacto, muy bien. Difusión y FLAIR, y estaría para la trombolisis con ventana extendida en este caso. Exacto. Porque tenemos un centro avanzado que tiene todo para poder hacer trombolisis en ventana extendida. Esta paciente, como tú dices, tenía todos los criterios para hacerse trombolisis en ventana extendida, que no sabemos si hubiera cambiado el pronóstico de esta paciente. Yo creo que probablemente no sabemos, pero probablemente sí se debió dar. Estaba aquí indicada la trombolisis endovenosa. Muchas gracias. ¿Podemos seguir? Claro, y acá como podemos evidenciar, podemos ver en la imagen de la mano derecha que no se puede evidenciar lo que es la arteria basilar. Acá en esta imagen se ve a mayor detalle, ¿no? Podemos ver aquí las carótidas, ambas carótidas, y vemos ausencia de intensidad a nivel de la fosa posterior, ¿ok? No se veía ni la vertebral ni la basilar en todo su recorrido. Entonces estamos ante un paciente con oclusión de la basilar probablemente,
¿ok? Por favor, continuemos. Y acá en otro corte más, ¿no? Donde tampoco visualizamos a la basilar, ¿no? Entonces, dentro de la impresión diagnóstica, vemos que este estudio es técnicamente limitado por presencia de artefactos y movimientos y secuencias incompletas. Vemos que hay signos de pérdida de volumen cerebral global, hay una aplasia de la arteria cerebral anterior izquierda que afecta el segmento A1, no se caracteriza la arteria basilar, así como las cerebrales posteriores por este método de estudio, ¿no? Esto fue lo que se dio la impresión diagnóstica del servicio de radiología con las imágenes previamente mencionadas. Y bueno, este es un pequeño resumen de lo que ya habíamos hablado y con una impresión diagnóstica de un infarto agudo de pica, probablemente aterotrombótico, ¿no? La paciente se hospitaliza para su estudio etiológico y le inician antiagregación, ¿no? Por favor, Entonces, retrocede, Sandra. Entonces, esta es la evaluación que hacemos por neurología. Podemos retroceder. Esta es la evolución que hace por neurología. ¿Ok? El neurólogo coloca que la paciente a las 3 p.m. ella está en su basal desde hace 10 días, ¿no? Con su imbalance por su vértigo y acude a dormir y a las 5 ya despierta con náuseas y a las 9 se agrega la fascia. Entonces, aquí el tiempo de evolución probable de la paciente se consideraría a partir de las 3 de la tarde que la paciente se fue a dormir, ¿ok? Es un tiempo de evolución de 6 horas. Si esta paciente podría haber sido trombolizada con una ventana extendida y también podría haber ido a trombectomía, porque esta paciente tenía una oclusión de la arteria basilar, ¿ok? No se veía ni la arteria basilar ni las cerebrales posteriores y tenía un infarto solo establecido en el cerebelo izquierdo, ¿ok? Solo en el cerebelo izquierdo, no había otra área que estaba comprometida. Entonces, aquí desde la impresión que nosotros hacemos como neurología, debemos nosotros ser muy puntuales en la hora de inicio de la enfermedad, ¿no? Y en la parte de la interpretación de la imagen, ¿no? Sabemos que esta interpretación que ha hecho radiología viene muchas horas después y a veces no es lo ideal, no es lo mejor, pero nosotros debemos de saber interpretar estas resonancias, ¿ok? ¿Podemos continuar? claro, y bueno, pues esta diapositiva se puso básicamente para poner en discusión el caso clínico, ya que la paciente tenía una resonancia en la cual sí habría sido candidata para una trombólisis, ¿no? Entonces, vemos que ya para el día 22 del 5 se le toma un control de tomografía, ¿no? 3 días posteriores a su ingreso. Y en la tomografía podemos evidenciar una hipodensidad que se ve a nivel de la protuberancia, ¿cierto? En la parte central, que involucra lo que es el pedúnculo cerebeloso izquierdo y también compromete el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo que se había visto en la primera resonancia, ¿no? Una pequeña hiperintensidad. Y acá podemos visualizar lo que es la angiografía, en la que vemos también un stop de la basilar, ¿no? Una estenosis de la basilar. Ok, aquí yo quiero hacer unos comentarios que me parecen importantes y que creo que debemos de tenerlos como mensajes como equipo de neurología. El primero es que nosotros no podemos limitar nuestra trombolisis a 4.5 horas si tenemos imagen avanzada. Todos los presentes estamos en capacidad de poder pedir una imagen avanzada, en este caso resonancia con angioresonancia, y poder saber interpretarla. Cuando la difusión es positiva y el flare es negativo, el paciente técnicamente estaría en menos de 6 horas y tanto un wake up o un tiempo indeterminado con menos de 9 horas se podía trombolizar. En este caso, también el otro mensaje que quiero que se lleven es que los infartos de fosa posterior
Sé que son muy difíciles a veces de diagnosticar porque el vértigo puede parecer un vértigo periférico o viceversa, ¿no? Pero creo que en este caso que teníamos una resonancia positiva y una oclusión de la basilar, pues nos tendría que haber sugerido que este infarto podía llevar a un diagnóstico catastrófico, ¿no? Como en el caso de esta paciente. Entonces, no subestimar los infartos de fosa posterior, siempre buscar si hay oclusión tanto de las vertebrales y basilares porque pueden terminar bastante grave, y si el paciente tiene un infarto de fosa posterior y una escala de NIS mayor o igual a 10, el paciente podría ser candidato a trombectomía si tenemos este mismatch. ¿Ok? ¿Nos falta alguna imagen, Sandra? No, doctora, no nos falta ninguna imagen, sino más bien recalcar que la paciente, bueno, continúa hospitalizada, actualmente está con una traqueostomía, está siendo tratada por una infección nosocomial y, bueno, pues no está con un probable síndrome de enclaustramiento, ¿no? Ujú. Perfecto, entonces podemos parar de compartir la pantalla. Es muy importante que nosotros, al ser un centro avanzado, tenemos muchos desafíos, ¿ok? Estamos en mejoría constante, nuestros tiempos están en mejoría constante y nuestros protocolos. Actualmente, como les menciono, se ha visto que hay una mejoría grande en los tiempos cuando se tromboliza en tomografía, así que todos los neurólogos debemos comprometernos con esto, ¿ok? Con tratar de trombolizar a los pacientes en la tomografía. Emergencia también se ha puesto totalmente la camiseta y he hablado con la doctora Joscamaita para que puedan ellos determinar bien el tiempo de evolución de los pacientes y elegir de forma adecuada las imágenes, por favor. Entonces eso es muy importante. Y el apoyo en la interpretación siempre de las imágenes y dirigirnos en cuanto a las conductas a seguir son esenciales para poder pues llevar a buen término cada uno de los pacientes. Perderle un poco el miedo a la trombolisis endovenosa, ¿ok? Yo siento que muchas veces está ese temor. También he visto actitudes muy buenas en ciertos neurólogos, ¿no? De trombolizar, de acudir a tomografía, de hacer la trombolisis a los pacientes, pero que esto pues cambia los pronósticos de cada uno de ellos. No sé si tenemos algún comentario, por favor los invito a que realicen los comentarios sobre este caso. No sé si Manuel quiere hacer algún comentario o alguien más. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, gracias Marla. Y gracias también a Sandra. Bueno, Sandra ya la presentó Marlita. Ella es rotante del Hospital Cayetano Heredia, del último año de neurología. Y bueno, la idea es retomar con entusiasmo y ahínco todo lo que podamos hacer un buen feedback de nuestro trabajo. Y honestamente mostrando, así como se muestra lo bueno, los casos exitosos, también los casos complejos, los casos retóricos como este, ¿no? Más que un aporte, Flaca, yo tengo una duda, ¿no? En general, ¿es posible ventana extendida trombolizar o trombectomía o nos seguimos guiando por la guía europea donde sugiere hacer solo trombolisis en pacientes que no son candidatos o no es asequible la trombectomía mecánica? Esa es mi primera duda. Y lo segundo es, realmente creo que debemos atacar con todas las guías y los protocolos que tenemos y comenzar a trombolizar más, perder el temor. Creo que la principal complicación es la hemorragia y hay dos formas de evitarla. Uno es controlando bien la presión arterial y dos, teniendo muy, muy en cuenta el tiempo de enfermedad. Y si la ventana está extendida, si se ve en difusión y no se ve en flare, altamente probable de que esto no va a sangrar y que los resultados no van a ser catastróficos. Gracias. Gracias, Manu. Y sí, como lo mencionas, sí, nosotros tenemos en el centro la posibilidad de hacer trombectomía de forma rápida. El paciente está en ventana extendida con una oclusión proximal, debería ir directo a trombectomía. En caso, por X motivo, no se pueda ingresar el paciente a trombectomía de forma directa y rápida, sí se debería de hacer la trombolisis. Entonces, nosotros si tenemos la trombectomía de forma rápida, ustedes están presentes y todo, podría el paciente ir directamente a trombectomía. ¿Ok? Entonces, y pues invitarlos a, si el paciente no hay oclusión proximal, pero si el paciente cumple criterios como lo que vimos acá, difusión y flare, invitarlos a que sí con seguridad trombolicen. En los pacientes también con NIS bajos, pero con síntomas discapacitantes,
también. Y cuando los síntomas son fluctuantes, a veces son un poco confusos, pero lo que se debe de hacer es tratar de evaluar el paciente en ese momento con el déficit que tiene y evaluar si es discapacitante en ese momento, ¿no? Sí, yo realmente quiero insistir en la importancia de no tenerle miedo a trombolizar. A veces creo que el temor nos hace jugar malas pasadas y nos hace dilatar el tiempo y buscamos excusas para no hacerlo. Entonces eso creo que estamos en el mejor servicio de neurología del Perú, siempre lo digo, creo que estamos en la mejor unidad de ictus del país y tenemos el respaldo siempre. Saben que el hecho de que haya dos médicos de turno de neurología y de ictus, justo ese motivo, ¿no? Generalmente yo estoy lunes, miércoles y viernes, Marla está martes, jueves y sábado y el doctor Ortega los domingos o feriados. Si hay alguna duda, por favor, no se sientan comprometidos en llamar, pueden hacerlo, porque esa es la idea de tener dos médicos de retén. Estamos para apoyarnos mutuamente. Ok, ¿hay algún otro comentario antes de finalizar la reunión? Que quiero también cerrar con algunos puntos, pero quiero saber si alguien más tiene algún comentario sobre el caso. Buenas noches, Marla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, William? Aquí de guardia. Mira, llegué muy tarde al caso, pero quiero comentar de otros casos anteriores, ¿ya? A manera general. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver en consulta externa a un paciente que había pasado por emergencia con una parálisis facial central, o sea, tenía una parálisis facial central, tenía una hemiparesia izquierda, predominio braquial, y me sorprendió haberla visto en consulta externa. Y le pregunté al paciente, pero ¿por qué llegó aquí si no pasó por emergencia? Me dijo, sí pasé por emergencia, doctor, me dice el día de ayer. ¿Y qué pasó? Mi mamá estuvo así, me mandaron para la casa. Y yo revisé su historia, y ahí en la historia clínica estaba contemplado el tiempo de evolución de la enfermedad, tenía 2 o 3 horas de evolución, y ya cuando yo lo miré ya tenía 24 horas de evolución, obviamente porque llegó al día siguiente, y le mandaron para la casa. Me sorprende que no activaron el código ictus, porque ese paciente fácil se puede ver trombolizado. Bueno, como ya llegó tarde, o sea, 24 horas y más, le mandé la resonancia, pues evidentemente la paciente tenía un infarto cerebral, ¿no? Entonces, cosas como esa no debería pasar en el centro, ¿ya? Y te comenté a ti y a Manuel también sobre el caso, y pues somos un equipo, ¿no? Creo que la activación del código es lo básico, sobre todo los pacientes que están en emergencia, con un buen diagnóstico, o sea, buena anamnesis, recoger bien el tiempo de evolución del paciente, un NIS, un ranking bien tomado al paciente, los signos vitales, presión, glucosa, es algo importante que nosotros como neurólogos, cuando recibimos la activación del código, ya tenemos una noción en el momento para tomar una conducta, porque recordemos que a veces no todos vivimos cerca, y puede que uno esté cerca a la clínica y llega rápidamente, otros colegas no. Y a veces cuando llegamos, pues a veces han activado con un NIS de 20 y llegamos a la consulta, a evaluar el paciente, el paciente tenía 5 o 7 de NIS, o sea, gran diferencia. Tomada en emergencia y llegar a emergencia a constatar pues un NIS, no sé en qué se basaron, ¿no? Para esa puntuación. Entonces, y varía mucho pues el tiempo de evolución con el NIS para poder determinar si necesita una tomografía, una resonancia con angio, y eso pues es
importante. Por ejemplo, el otro día yo estaba en mi departamento, ¿no? Y activaron un código. Y lo primero que hice fue contactar con el médico de emergencia vía telefónica y le pregunté, ¿no?, el cuadro clínico, cómo está todo, y le dije, y me dijo, ya doctor, ya la paciente bajó a tomografía, y evidentemente por lo que él me mencionaba, tenía un IS, creo que era 5 el paciente, el tiempo de evolución era 2 horas, y en plena vía expresa yo le dije, mándame las imágenes, me mandó las imágenes y tenía la tomografía estaba normal. Entonces esa paciente era candidata para trombólisis. Le pregunté cuánto pesaba, cómo estaba su glucosa, cómo estaba la presión, y de ahí le dije, ¿sabes qué? Hay que preparar todo porque la paciente tiene criterio para trombólisis. Nada más que yo llegué acá ya se estaba poniendo el primer bolo del medicamento. O sea, cosas que exista así un contacto directo con el emergenciólogo, una buena evaluación, pues al final el paciente es el que se beneficia. Y entonces eso es el mensaje, ¿no? Que trabajar en equipo, y esa es la clave para poder avanzar. Muchas gracias, Will. Creo que todos los puntos que has mencionado sí han pasado totalmente de acuerdo. Y creo que estamos en una mejoría constante, tanto en emergencia y neurología. Lo importante es hacer estas retroalimentaciones. Otro punto importante que esta semana pues voy a tratar de enviar un video nuevamente con la capacitación es sobre cómo poder hacer la ficha de ictus, ¿ok? Dentro de las historias clínicas. Esto es muy importante porque colocamos la información importante para los pacientes con infarto. Nuevamente, sé que algunos sí lo hacen en la emergencia, pero otros no. Entonces, por favor, nuevamente solicitar que lo llenen. Por ahora nos vamos a apoyar un poco en Sandra en poder llenar los que no han sido llenadas, pero es obligación de cada uno en emergencia irlas llenando para poder tener esta información pues sí mapeada. ¿Ok? Entonces, nuevamente pues agradecerles por todo su apoyo. Esperamos tener el próximo miércoles una nueva reunión y cualquier sugerencia, estamos atentos a cualquier sugerencia que nos puedan dar. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora.